y 889 en Osaka. Uno diría, pero bueno, esto está sucediendo a nivel del Japón. No tendríamos que preocuparnos bastante. Y sin embargo, miren cómo los números se nos van acercando. Llegamos a la región americana. Esto es del Times Standard de los Estados Unidos, donde preocupan las tasas altas de sífilis en el condado de Humboldt, en California. Este es un tema que salió a relucir el 11 de mayo de este año y desde ya ahí apuntan perfectamente a esto que se está estableciendo, y es que el 2018 se reportaron 329 bebés con sífilis congénita en California, lo que representa un aumento del 900% desde el año 2012 y una magnitud de carga de esta enfermedad congénita no observada desde 1995. En respuesta a este alarmante aumento, el Departamento de Salud Pública de California reconoció la necesidad urgente de expandir la detección de la sífilis entre las personas que están o podrían quedar embarazadas para garantizar la detección, el tratamiento oportuno y la posterior prevención de esta patología. Y una vez más, volveríamos a preguntarnos y a decir, pero bueno, esto está pasando en los Estados Unidos, nuestro problema es Bolivia y por lo tanto, ¿qué podríamos ver nosotros en relación al país? Para esto me voy a remitir a un trabajo publicado el año 2007 en una revista importante, la Revista de Salud Pública de México. Abajo tienen ustedes la referencia, a propósito de un trabajo boliviano, sífilis materna y congénita en 4 provincias de Bolivia. Este es un trabajo de los doctores Rebollo, Tinajeros, Hilari, García, Segarra, Díaz Olavarrieta y Conde González. Este trabajo es bastante interesante porque nos indica que se hizo un estudio en 1.594 mujeres que se evaluaron, entre las cuales se detectaron 115 casos seropositivos. Esto significa con pruebas de serología para la sífilis positiva a través de una prueba rápida llamada la Determine TB, que es una prueba muy rápida para hacer la detección a través de la sangre. Y obviamente, vuelvo a repetir, en 1.594 mujeres, 115 resultaron positivas. Eso mostraba una prevalencia de sífilis del 7.2%, ni siquiera aproximadamente, sino con exactitud. Estas mismas muestras luego se sometieron a otra prueba que es la de la RPR, que vamos a comentar más adelante, que es otra prueba de laboratorio que detecta también la posibilidad de sífilis a través de la detección de, lógicamente, los anticuerpos. En este caso, más estamos buscando, más que el anticuerpo específico, se viene buscando la reagina sifilítica, que es de la que vamos a conversar también más adelante. Lo interesante es que este RPR dio el 47.7, que correspondían a títulos mayores o iguales a 1 en 8, que es un punto de corte internacional que demuestra que correspondería a diagnóstico de sífilis activa. Fíjense ustedes entonces, estamos hablando que de 115 casos que resultaron positivos de 1.594 mujeres, casi la mitad, estamos hablando más de 50 casos, correspondían a diagnósticos de sífilis activa y 52.3% tenían títulos para RPR de 1 en 1 a 1 en 4, lo que obviamente demuestran que podría tratarse de sífilis o no. El porcentaje en promedio entonces de transmisión de la infección ahora de madre a recién nacida fue del 15.7%. Doctoras y doctores, llamo su atención porque imagínense ustedes, en este número de mujeres estudiadas tenían en todo caso una transmisión del 15.7%. Eso significaba que de cada 100 niños que nacían a partir de estas mujeres infectadas, por lo menos 15 venían ya con sífilis congénita. Esto realmente es alarmante. En Bolivia, hoy por hoy, se muestran números que estarían alrededor de 12 casos de sífilis congénita por cada 1.000 nacidos vivos.
Los resultados de este estudio informan casi 24 veces más del nivel que se esperaría alcanzar según el plan de eliminación de sífilis congénita de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud indica que si bien está muy difícil erradicar la sífilis, por lo menos que nos moviéramos en un número de 0.5 casos por cada 1,000 nacidos vivos, estaríamos en un número aceptable. Fíjense ustedes que 12 casos de sífilis prácticamente es 24 veces más de lo que se esperaría a nivel mundial en cuanto a sífilis congénita. ¿Verdad que es alarmante? O sea que no había sido un problema solo que se encuentra en otros países, sino que en Bolivia estamos viviendo un verdadero golpe en lo que se refiere a sífilis. Pero además, permítanme mostrarles esta otra información a partir del portal del Ministerio de Salud y Deportes, donde indican que la vigilancia centinela sobre transmisión materno-infantil de sífilis, y esta es una noticia del 1 de septiembre del 2016, indica que en un trabajo desarrollado entre el 2012 al 2016, con el objetivo de monitorear comportamiento del VIH y de sífilis en mujeres embarazadas y así determinar su prevalencia por año, finalmente se llega a los siguientes resultados. La prevalencia nacional de sífilis mostraría que estamos en 1.08%, con tasas de 0.8% para La Paz, 1.3% para el Alto, más alta, ¿verdad? 1% Cochabamba, también ligeramente más alta, y 1% para Santa Cruz, también ligeramente más alta que lo que se ve en la ciudad de La Paz, ¿de acuerdo? Pero terminamos de complementar esta información que la consideramos importantísima en lo que corresponde a este portal del World Health Rankings, que nos muestra que en lo que se refiere a Bolivia, y cuando vemos particularmente el tema de sífilis, se han informado 200 muertes atribuidas a esta enfermedad, correspondería a un 0.32%, lo que es una tasa de 1.51, y nos dice que en todo caso, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, publicados para el 2018, las muertes causadas por sífilis en Bolivia han llegado a 202, es el 0.32% de todo el reporte de muertes que tiene el país. La tasa de mortalidad por edad es de 1.54 por cada 100,000 de la población, y eso demostraría que Bolivia estaría ocupando el lugar número 43 de alrededor de 170 países en lo que se refiere a la presencia de sífilis como una de las patologías en nuestra epidemiología infecciosa. Si se revisan otras causas de muerte, uno puede entrar a mirar desde ya lo que ha pasado desde otro punto de vista en otras patologías. Así que ocupamos el lugar en este momento número 43 de alrededor de 170 países, lo que nos demuestra una vez más que los números de sífilis no son para obviarlos, para pensar que esta enfermedad es muy pequeña en nuestro país, no es así, sino que más bien estamos observando que cada año está aumentando este problema. ¿Qué podemos decir a manera de generalidades? Estamos hablando de una enfermedad infectocontagiosa y lo más interesante es que es exclusiva del ser humano. No encontramos sífilis, por ejemplo, en otros especímenes de la escala zoológica. Tampoco existen, por ejemplo, vectores, no existen reservorios. Es solamente una patología que se limita al Homo sapiens y se transmite desde ya solo entre los seres humanos. De hecho, está desencadenada por una espiroqueta que básicamente se transmite por la ruta sexual. ¿Hay la posibilidad de que se pueda utilizar otras rutas? Sí, por ejemplo, a través de las transfusiones sanguíneas, aunque esto hoy por hoy ha disminuido notablemente gracias a los programas del Ministerio de Salud y Deportes a propósito de lo que se ha dado en llamar sangre segura, donde los donadores ya no pueden ser donadores que vendan la sangre, esto está prohibido hoy por hoy. Los donadores son familiares cercanos a los pacientes y en quienes además se hace previamente lo que se llaman las pruebas de tamizaje para saber si la persona que está donando sangre no está infectada con sífilis, no está infectada con hepatitis B
no tiene problemas de Chagas ni tiene problemas de VIH, que son las patologías fundamentales que se pudieran transmitir también por vía sanguínea, y es por ello de que a través de lo que ahora es el programa de sangre segura, esto está definitivamente mucho mejor controlado. Eso no obsta de que puedan existir eventualmente las rutas congénitas para que esto pueda suceder y podamos de esa manera observar esta patología en niños recién nacidos, pero esto lo comentaremos más adelante. Lo interesante de esta enfermedad, conocida como sífilis, también llamada lues, lues significa en latín peste. Entonces se creía hace muchos años, y estamos hablando de hace 400, 500 años atrás, que esta era una verdadera peste y de hecho se comportaba así, y es por ello entonces que se la denominaba también como lues. Es una enfermedad de curso crónico. Y lo interesante de esta patología es que se convierte en un verdadero reto para ustedes, para todos quienes están en el mundo de la medicina, porque la enfermedad puede adoptar diversas formas. Esto lo vamos a ver en el transcurrir de nuestras láminas. ¿Cuál es la etiología? Estamos hablando, hemos dicho, de una espiroqueta, Treponema pallidum, subespecie pallidum. Con que respondamos Treponema pallidum, ya está, ¿verdad? Obviamente pertenece a la familia de las Espiroquetaceae. Es una bacteria que hasta donde se la ha podido estudiar se comporta como anaerobio estricta, aunque hoy por hoy, a la fecha, todavía no se ha podido lograr el cultivarle en medios de cultivo artificiales. En sus otras lecciones ustedes han recibido que podíamos eventualmente sembrar a los microorganismos en un agar nutritivo, en un agar sangre, en un agar maconqui, ¿verdad? Acá no, hasta ahora no se ha podido desarrollar todavía un medio de cultivo artificial que permita en todo caso que se pueda sembrar o inocular esta bacteria y a partir de ello estudiar sus características mucho más precisas desde el punto de vista de la fisiología de la bacteria, ¿verdad? Lo único que sabemos es de que es una bacteria anaerobio estricta, o sea, que no utiliza el oxígeno como último aceptor de sus hidrogeniones, y dos, de que lo poco que se ha trabajado hasta ahora, o más bien diremos, el escaso éxito que se ha tenido en lo que corresponde al cultivo de esta bacteria ha demostrado que se necesitan medios de cultivo muy complejos y solamente para que la bacteria pueda sobrevivir eventualmente algunas horas. Después, estos cultivos se negativizan y prácticamente ya no vemos absolutamente nada. Así que por ahora imagínense otro reto que también tiene la microbiología como para poder lograr la posibilidad de conseguir un medio de cultivo artificial para poder lograr el desarrollo de esta bacteria. ¿Qué tamaño tiene este microorganismo? Como todo en el mundo de las bacterias, en micrómetros, ¿verdad? Y en este caso tiene una forma helicoidal, parece un resorte o un tirabuzón, que mide más o menos de 6 y hasta 15 micrómetros de longitud. Usualmente sus extremos terminan en puntas. Lo que sí se sabe es que esta es una bacteria muy delicada y esto es algo que llama la atención, ¿verdad? Porque si la dejamos al medio ambiente, muy rápidamente la bacteria pierde su viabilidad, se destruye. Más aún si levantamos la temperatura por encima de 37, 38 grados, esta bacteria muere muy rápidamente. Y si bajamos las temperaturas también sufre ese shock térmico y también muere bastante rápido. Y entonces no nos explicamos, ¿verdad? Un microorganismo que se transmite solo entre los humanos, dos, que es tan lábil al medio ambiente, prácticamente se destruye muy fácilmente fuera de nuestro cuerpo. ¿Cómo es posible que todavía siga dando tantos problemas a nivel mundial? ¿No es cierto? Lo lógico sería ya de una vez por todas liberarnos de este microorganismo, pero parecería que esto no se puede, habida cuenta de muchas razones que vamos a ir analizando más adelante. Ahí les presento al doctor Chaudin a la izquierda de sus pantallas y al doctor Hoffman, quienes juntos el año 1905 por fin encuentran la causa etiológica
de la enfermedad conocida como sífilis. Hasta entonces se la confundía con una serie de patologías, no había un concepto claro de la enfermedad. El problema es que es una enfermedad crónica que a veces toma hasta años, y eso ha provocado una serie de problemas a lo largo de la historia de la medicina, y por ello entonces es de que en 1905 por fin Chaudin y Hoffman descubren al treponema pallidum, y a partir de entonces pues obviamente tenemos ya la causa etiológica de esta enfermedad. Ustedes ven en sus pantallas las imágenes obtenidas por microscopía electrónica, son microfotografías que están obtenidas precisamente a partir de esta maravilla que es la microscopía electrónica. Vamos a hacer este aumento y lo interesante es esto. Miren, alrededor del cuerpo, primero la imagen como verdaderos sacabocados, como verdaderos sacacorchos, ¿verdad? La forma helicoidal de la bacteria. Segundo, vean ustedes esta especie de sombra alrededor del soma de la bacteria. Es lo que equivale a la vaina, es decir, un componente que pudiéramos eventualmente compararlo con las cápsulas de otros microorganismos. Pero en este caso, estas vainas están constituidas por materiales que químicamente hablando son muy similares a los materiales que forman el citoesqueleto de nuestras células. Por lo tanto, estos materiales les permiten a los microorganismos pasar como que desapercibidos, muy lentamente el sistema inmunitario las va detectando, y además estas bacterias son muy lentas, muy perezosas para dividirse. Ustedes recuerdan que Escherichia coli, los estafilococos se dividían cada 15, 20, 25 minutos, ¿verdad? Estas bacterias toman 12 horas, 18 horas, 24 horas y hasta más de 30 horas para dividirse. Esa lentitud para dividirse hace entonces de que nosotros tengamos que esperar muchos días para empezar a ver los signos y síntomas que provoquen en su primera aparición, ¿verdad? Dos, además por esa lentitud fisiológica y por este recubrimiento de esta vaina que se denomina así, que hemos dicho que tiene una química muy similar a lo que viene a ser el citoesqueleto de nuestras células, estos microorganismos como que quedan protegidos, quedan libres al principio de respuestas inmunitarias. No va a detectar nuestro sistema inmunitario muy rápidamente lo que está sucediendo con la invasión de estos microorganismos. Pero todavía hay otros detalles interesantes. Observen ustedes, siguiendo el cursor, que a lo largo del soma hay flagelos. Fíjense acá. Son 3 flagelos, ven ustedes, son 3 túbulos que discurren por todo lo que es el cuerpo del microorganismo. Van de un extremo, vean ustedes, a la bacteria. En realidad son flagelos, evidentemente, pero les denominamos como endoflagelos, porque en realidad no están exteriorizados, ¿verdad? No les observamos fuera de la bacteria, sino que se encuentran atravesando en el espesor de la pared de la bacteria. Estos endoflagelos les proveen a los microorganismos del movimiento, la motilidad que es tan característica. De hecho, acá se ha hecho una digestión parcial, vean ustedes, de la pared y se han liberado estos endoflagelos. Normalmente no se les observa así. Premeditadamente se ha digerido parte de la pared para que se liberen estos endoflagelos y los podamos observar mejor. Son responsables, decíamos, de la capacidad de movimiento que tienen estas bacterias, una capacidad de movimiento fantástica porque pueden rotar sobre su propio eje. De hecho, lo hacen, como también pueden comprimir sus vueltas de espira como si fueran verdaderos resortes. Pero esto lo vamos a ver, no se preocupen. Si nosotros seguimos observando, ahora llegó la hora ya de ver. No podemos hablar mucho de la microbiología, ¿verdad? Por cuanto no tenemos medios de cultivo, hemos indicado, no responden, no vamos a poder utilizar la tinción de Gram, no sirve. No vamos a ver absolutamente nada, y esto es por las características de los microorganismos. Vamos a necesitar de otra tecnología para poderles observar. Pero comenzaremos, y para hacer más fácil nuestro estudio y para que ustedes también se interesen más, comenzaremos por la enfermedad como tal. Si nosotros vemos lo que pasa con la enfermedad,
Sabemos de que Treponema pallidum tiene la capacidad de poder ingresar a través de mucosas o piel que esté erosionada. Obviamente, si es una infección de transmisión sexual, a través de la relación sexual sabemos que se producen microerosiones a nivel de las mucosas o de la piel. Por lo tanto, si una de las dos partes en la relación sexual estuviese infectada con este microorganismo, pues obviamente va a poder transmitir a la otra persona a través de esas microerosiones que se van a dar tanto en mucosas como en piel. De esa manera, los microorganismos, estas espiroquetas, van a llegar hacia los ganglios linfáticos y la sangre, y de allí se van a empezar a distribuir a todos los órganos, incluyendo el sistema nervioso central. Pero aquí lo interesante es lo siguiente. Al principio de toda la historia, los ganglios linfáticos van a intentar contener la infección, ¿de acuerdo? Pero desde ya a haber un momento en que se vencen los ganglios linfáticos y ustedes bien saben por sus lecciones de anatomía que a través de lo que es el circuito linfático finalmente podemos llegar al conducto torácico y a partir del conducto torácico sabemos que este puede drenar y de hecho lo hace directamente en el sistema venoso, ¿verdad? Por lo tanto, muy fácilmente después llegan a la sangre y gracias al pulso sanguíneo podemos alojar a las espiroquetas en cualquier lugar de nuestro cuerpo. Pero aquí hay otra historia, y es de que esta enfermedad tiene todo un camino natural, llamaremos así, tiene toda una historia natural que se inicia con la etapa primaria de la sífilis. Para que se dé la etapa primaria, que es donde aparecerían los primeros signos y síntomas de la enfermedad, primero tiene que pasar un periodo de incubación. ¿Qué significa esto? El periodo de incubación solo nos está demostrando el tiempo que pasa desde que los microorganismos entran a nuestro cuerpo hasta que aparecen los primeros signos o síntomas de la enfermedad. ¿De acuerdo? Ese tiempo es largo. Recuerdan, se divide muy lentamente, es una bacteria aparentemente muy inerte desde el punto de vista metabólico. Por lo tanto, toman esos signos y síntomas para aparecer usualmente de 10 a 90 días. Un promedio con el que jugamos son 14, 15 días, ¿de acuerdo? La mayor parte de los casos empiezan a mostrar signos y síntomas de la enfermedad, usualmente 14, 15 días después, en este caso concreto, de una relación sexual sospechosa no protegida, ¿verdad? Y entonces es ahí donde aparece lo que llamamos la etapa primaria de la enfermedad, que se caracteriza ¿por qué? Porque aparece el famoso chancro de inoculación, la lesión, la úlcera de inoculación que nos está demostrando que ya empezó o ya debutamos con esta enfermedad. Es la lesión primaria, es el lugar por donde ingresaron los treponemas y a partir de ese punto de inoculación, de ese chancro de inoculación, pues nosotros observamos la úlcera y hasta podemos hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico. Transcurrido un tiempo, que ya lo vamos a ver más adelante, sabemos de que hay una diseminación de las espiroquetas, hemos dicho, a partir de lo que vienen a ser los linfáticos hacia la sangre, y esa es una diseminación sistémica importante. Eventualmente los signos y síntomas pueden remitir, pero eso no significa que la persona se haya curado, sino que puede pasar un tiempo y aparecer la etapa secundaria de la sífilis, que está caracterizada por linfadenopatías. Hay ganglios linfáticos que quedan hipertrofiados y porque aparecen lesiones maculopapulares, ya las van a ver y ustedes las van a poder describir muy fácilmente, por ejemplo, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la piel del abdomen, del tórax, etc. Y luego otra vez desaparecen. Y esta vez entramos en una fase de latencia, una sífilis de latencia, o latente, que puede después de ahí en adelante tomar de 1 hasta 30 años, que es cuando aparece la etapa terciaria.
en la etapa terciaria, el daño ya no lo está haciendo el treponema, sino que lo va a realizar nuestro propio sistema inmunitario, inmunocomplejos que se van formando y son los que van a provocar generalmente daños a nivel del sistema cardiovascular, como por otra parte daños de destrucción a nivel de piel y mucosas y finalmente daños en el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto que lo hemos comentado de esta manera, vamos a ir observando ahora paso a paso. Comenzamos con la sífilis primaria. Hemos dicho el chancro de inoculación. Es una úlcera. Hay un intenso infiltrado de linfocitos, plasmocitos y macrófagos. ¿Cómo empieza esto? Como un grano. Cada vez que les dicen o lean ustedes pápula, es un grano. Equivale a un grano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aparece la pápula, en este caso un grano rojizo, que va progresando rápidamente, se erosiona y empieza a exudar un líquido linfático. Generalmente es casi cristalino, no purulento, pero es riquísimo en treponemas, altamente infectante, altamente contagioso. Tiene tamaños variables, pero usualmente 1 centímetro de diámetro más o menos. El fondo es limpio, la úlcera tiene un color rojo, se ve un aspecto húmedo, los bordes de la úlcera están bien definidos, normalmente no los voy a observar muy levantados, que digamos. Calzándome los guantes, porque obviamente debo protegerme con la bioseguridad correspondiente, si nosotros palpamos este chancro de inoculación, observamos que sus paredes son duras. Por eso también se llama un chancro de inoculación duro. Pero hay otro detalle importante clínico, no duele. El paciente nos dice, no me duele en absoluto. Es como si no tuviese absolutamente nada, de ningún tipo de lesión allá donde estoy observando lo que está pasando. En otras palabras, no hay dolor. Generalmente solamente es un chancro, pero a veces puede haber más de uno. Y normalmente se acompaña por lo que llamamos las adenopatías, o sea, los ganglios linfáticos regionales cercanos a la lesión de inoculación o lesiones de inoculación van a quedar hipertrofiados y obviamente también estos vamos a ver que se comportan de una manera interesante porque esos ganglios son duros, no duelen y generalmente tampoco van a supurar. Este chancro puede desaparecer espontáneamente después de 3 a 6 semanas de haberse iniciado. A veces puede tardar un poco más, pero el promedio 3 a 6 semanas y el chancro desaparece como por arte de magia. No es que el paciente se ha curado, es simplemente que ha pasado la etapa primaria y ahora vamos a entrar a la etapa secundaria. Los ganglios que están hipertrofiados todavía se mantienen hipertrofiados durante meses y de hecho, desde el comienzo de la infección hemos dicho que estos microorganismos ya están circulando por vía sistémica, ¿verdad? Aun cuando el chancro esté cicatrizado, hemos dicho que eso no significa que el problema se haya corregido. Ustedes están observando las lesiones típicas de un chancro de inoculación. Vean ustedes, en este caso en el glande. Este es un chancro sifilítico. Vean ustedes que las lesiones muestran estos caracteres tan peculiares. Las paredes hemos dicho que son circulares, están bien definidas, la base es limpia, un aspecto rojizo, ¿verdad? Este es un chancro de inoculación sifilítico típico. Acá estamos observando otro chancro de inoculación en el surco balano prepucial. Ustedes pueden observar la úlcera de inoculación, vean. Prácticamente no hay material purulento, tiene un color rojizo y nada más, no duelen, el paciente nos indica que no hay dolor. Y acá, observen ustedes, estamos viendo los ganglios inguinales, ¿no es cierto? En este caso de una de las partes, de uno de los lados, y estos ganglios inguinales, acá está el ganglio, está hipertrofiado, ¿verdad? Lo que ustedes también han estudiado alguna vez como los ganglios de la región de ligamentos de Pupart, estos son nada más que los ganglios de la cadena inguinal, que en este caso están hipertrofiados. Vean ustedes. ¿Listo? Observamos esto y lo primero que le preguntamos al paciente es, ¿hay dolor? Nos dicen no, para nada.
nos calzamos doble guante por protección y seguridad, palpamos la lesión y evidentemente el paciente no hace el menor gesto de dolor. Y obviamente lo segundo que vamos a preguntar inmediatamente es, ¿hace cuánto tuvo una relación sexual sospechosa no protegida? Lo más probable es que nos diga aproximadamente 2 semanas atrás, 15 días. ¿De acuerdo? Entonces coincide y prácticamente nuestro diagnóstico clínicamente estaría hecho. Sin embargo, vamos a ver que nos podemos ayudar con la tecnología de laboratorio, pero esto vamos avanzando paso a paso. En las damas, ustedes están observando otro chancro de inoculación acá. Vean ustedes, este es el vestíbulo a nivel de los labios mayores. Acá hay un chancro de inoculación. Por contigüidad, aquí hay otro chancro de inoculación. O si observamos acá, es el introito vaginal. Están viendo los labios mayores, la horquilla como tal. Y acá tenemos 2 chancros de inoculación sifilíticos. ¿De acuerdo? De la misma manera, no duelen en absoluto. Si observamos en este otro caso, miren, se separa lo que corresponde a los labios mayores. Aquí está el chancro de inoculación, un primer chancro de inoculación, y aquí hay un segundo chancro de inoculación. No duelen, no molestan en absoluto, altamente contagiosos, porque hemos dicho que estos chancros son riquísimos en cuanto a la cantidad de treponemas que se pueden observar. Aquí están observando otro chancro de inoculación, vean ustedes, en lo que vendría a ser el surco balano prepucial, en realidad está tomando parte del prepucio, y acá miren que no es una sola lesión, son más, son prácticamente 4 lesiones, ¿verdad? Son 4 chancros de inoculación, o sea, no siempre es solamente una lesión, generalmente es una sola, pero pueden ser más, ¿listo? Y en este caso es una úlcera que también se trataba de un chancro de inoculación, pero que lamentablemente se ha superinfectado con bacterias de la piel del propio paciente. Sus propios estafilococos han también participado en todo caso de la lesión. No solamente está Treponema pallidum, sino que esto ya está sobreinfectado con Staphylococcus aureus, por eso que ahora ya vemos una destrucción mucho más grande, en este caso en la región del pene, pero además estamos observando abundante material purulento, ¿verdad? Esta es otra posibilidad que ustedes van a ver, pueden tener la certeza de que van a llegar a observar este tipo de casos. Estudiemos ahora en esta lámina algo muy interesante, es decir, cómo podemos unir la clínica al laboratorio. Vean ustedes primero el tiempo de incubación, hemos dicho hasta 90 días, promedio 14, 15 días, ¿verdad? Y aparecía el chancro de inoculación. Aquí está el chancro, cuando apareció. ¿Qué exámenes de laboratorio me sirven? El momento en que aparece el chancro de inoculación. Vean ustedes la microscopía, o sea, el campo oscuro. ¿De acuerdo? Las pruebas en suero del paciente, llámense BDRL, o anticuerpos especiales dirigidos contra el treponema, no me sirven porque miren, recién se están levantando y recién van a ser mensurables, medibles, observables, una vez incluso que ya he pasado la etapa del chancro primario. O sea, que en la etapa del chancro primario, ustedes deben pedir campo oscuro o microscopía por campo oscuro para que el laboratorio de microbiología o de bacteriología tome la muestra, haga el campo oscuro y les mande el reporte. ¿De acuerdo? Hemos dicho que luego hay una etapa de cicatrización, ¿verdad? De 3 semanas a 6 semanas y puede ser más, incluso ir a meses, dijimos. No hay problema. A partir del momento en que se está resolviendo el chancro primario, y eso no significa que la enfermedad se ha curado, ahora sí, poco a poco, miren, la microscopía todavía sigue teniendo utilidad hasta la etapa secundaria y más adelante ya deja de tener utilidad. En cambio, la serología, los estudios para poder detectar ya sea la reagina o ya sea los anticuerpos, miren qué importantes se hacen en la etapa del secundarismo. Y ni qué decir cuando vamos llegando a la etapa latente, a la fase de latencia, ¿recuerdan? Miren, ya no me sirve la microscopía para nada.
no tiene ningún sentido. De ahí en adelante, todo el seguimiento que se hace es a través de la serología, o sea, buscando los anticuerpos o buscando la reagina sifilítica, hasta llegar a la etapa terciaria, donde generalmente la reagina ya prácticamente se va a negativizar, mucho no me va a servir. En cambio, los anticuerpos me van a acompañar toda la vida. Es lo que pudiéramos llamar una cicatriz serológica que me va a acompañar toda mi vida hasta el final, ¿de acuerdo? Los anticuerpos específicos van a mantenerse sin problema hasta llegar incluso a la enfermedad terciaria, que hemos dicho que es la última etapa, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho esto, entonces podemos ver una toma de muestra, ¿verdad? Vean ustedes, acá está el chancro de inoculación. Quien está practicando la toma de muestra está protegido con doble guante. Va a ser una expresión, va a apretar lo que significa esta úlcera, de manera que brote ese material que habíamos dicho. Recuerdan, ese líquido casi linfático que se va a desprender, que es casi hemos dicho transparente, y a partir de esto, lo que nosotros, vean ustedes, aquí está, podemos hacer es tomar una lámina portaobjetos, apoyar sobre el chancro y ya tendríamos la muestra recolectada para irnos al campo oscuro, ¿de acuerdo? Pero hay otra forma, que es la que usualmente utilizamos. Vean, esta es una pipeta de Pasteur, es una pipeta de vidrio que tiene la punta bastante fina. Con esta punta esfacelamos la superficie o tomamos ese líquido o raspamos un poquito, esfacelamos un poquito la superficie del chancro. La idea es que no sangre. De ahí que hacemos un raspaje bastante suave y tomamos la cantidad que sea necesaria para depositarla también en un poco de 0.5 mililitros de suero fisiológico tibio, porque han visto y hemos dicho que los treponemas se destruyen muy fácilmente si es que subimos o bajamos las temperaturas, ¿verdad? Entonces, en 0.5, ni siquiera 1 mililitro de suero fisiológico tibio, nosotros depositamos este material y estamos listos para ir a hacer el montaje al portaobjetos y poder ver al campo oscuro, ¿de acuerdo? ¿Puede haber lesiones sifilíticas en otros lugares del cuerpo? Claro que sí. Y aquí están viendo ustedes, por ejemplo, en la lengua, ¿verdad? Este es un chancro de inoculación sifilítico. Acá también estamos viendo un gran chancro de inoculación en la lengua, en lo que viene a ser desde ya el dorso de la lengua. O podemos ver acá en el borde de la lengua, se puede observar este chancro de inoculación sifilítico. No hay que tener mucha imaginación para darse cuenta cómo se ha producido la infección, ¿verdad? Esto es obvio, así que entonces pasamos. Entramos a la etapa secundaria. En la etapa secundaria ya es una infección que se ha diseminado. El treponema se ha ido a todo el cuerpo. Hay latencias que pueden durar semanas a meses y después aparecen las lesiones en piel y mucosas. Ese es el momento en que esta enfermedad se la llama como la gran simuladora, porque parecería ser cualquier otra enfermedad. Un gran clínico, el doctor Osler, hace muchos años atrás decía, esta enfermedad se puede comparar con un mimo. ¿Recuerdan a los mimos cuando se pintan y empiezan a hacer de varios personajes? Lo mismo se dice de esta enfermedad. Puede adoptar diversas formas y a partir de ello puede simular ser varios tipos de enfermedades cuando en realidad solamente se trata básicamente de sífilis. Veamos. Miren ustedes cómo aparecen estas manchas rojas en todo el cuerpo. Estas manchas rojas son máculas. Cada vez que les hablen de mácula, significa mancha roja. ¿Listo? Aquí están más máculas en otro paciente, que pueden ser pápulas, o sea, granos, que evolucionan, o de máculas comenzaremos mejor, como manchas rojas que evolucionan a pápulas, como granos, y luego a pústulas, porque empieza a aparecer un material que es riquísimo en treponemas. Cada una de estas lesiones es altamente infectante.
¿De acuerdo? Acá están observando también muchas lesiones que tienen que ver con esa erupción maculopapular, o sea, manchas rojas, a eso se llama mácula, pápula hemos dicho los granos, donde a veces incluso puede aparecer algo ya de material o como si fuese un chancro de inoculación, puede aparecer un material claro que es riquísimo en treponemas. Pero si hacemos un raspado de estas lesiones, vamos a observar igual miríadas de treponemas al campo oscuro, ¿de acuerdo? Pero a veces, dependiendo de la genética de los individuos, pueden aparecer otras lesiones, no solamente esas máculas y esas pápulas, sino que aparecen estas hipertrofias que, miren, adoptan esta forma en lo que se ha dado en llamar en su momento como condilomas. Son los famosos condilomas, llamados condilomas planos o condilomas latos, que aparentan ser verrugas, parecen verrugas, pero son planas. Vean ustedes, no son como coliflores, como las verrugas que tienen causa viral, ¿no es cierto? Estas no, vean, son planas, ¿de acuerdo? Si ustedes raspan estos condilomas planos, otra vez van a encontrar miríadas de treponemas cuando hagan el campo oscuro. Esto también es propio de la etapa del secundarismo. No se da en todos los pacientes, depende de la genética de los pacientes, la forma en la que responde el tejido celular cutáneo, subcutáneo, etcétera, y por eso es que pueden formarse estas placas, vean, porque parecen placas, ¿verdad? Por eso se llaman condilomas, o sea, verrugas, pero planas. No son las clásicas verrugas que tienen causa viral y que las observamos, ¿no es cierto? Estas no, estas son planas definitivamente, ¿de acuerdo? Riquísimas en treponemas. Y de ahí nos vamos a la sífilis latente, que puede durar, hemos dicho, 4 años, 1 año, 30 años. Eso ya depende del estado inmunitario del paciente. No van a volver a reinfectarse porque ya se infectaron, ya están pasando por sífilis. En estos casos pueden transmitir incluso a sus bebés si es que la señora está embarazada o si la señora tiene contacto con su esposo y su esposo la infecta. Una vez de que la señora se embaraza, estos treponemas pueden pasar a los bebés, también pueden pasar por transfusiones sanguíneas y acá ya no sirve el campo oscuro. Aquí son las pruebas serológicas, buscar en la sangre de las personas, en los sueros de las personas, lo que vaya a ser nuestro motivo de diagnóstico. Y finalmente la sífilis tardía, que está caracterizada por lo que se llaman gomas. Ustedes van a estudiar el próximo año en patología los gomas que corresponden a necrosis de coagulación que se produce a nivel del tejido celular subcutáneo y a veces puede comprometer hasta hueso. Toma todo lo que ustedes están viendo, piel, puede llegar hasta hueso, afectan también lesiones a nivel del tracto respiratorio, el estómago, la boca, la faringe, paladar, tabique nasal, laringe, es decir, puede comprometer muchas regiones. Pero lo más importante, sin duda alguna, en la sífilis tardía es lo que llamamos la neurosífilis, o sea, compromiso del sistema nervioso central. Y lo primero que se va a alterar en esos casos es el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Porque ese es el que nos está demostrando qué está pasando en el sistema nervioso central. Se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo, se ve que han aumentado las proteínas y las pruebas de serología salen reactivas o positivas. 2 cuadros son fundamentales en la neurosífilis. Puede haber un daño a nivel de la médula espinal y nuestro paciente atraviesa lo que se llama la tabes dorsal o mielopatía sifilítica, es decir, empieza a quedar en todo caso inmovilizado, pierde la motricidad en los miembros superiores o en los miembros inferiores o en los superiores y los inferiores, va paralizándose. Y por otra parte, aparecen datos y que son muy claros de lo que hoy por hoy se denomina demencia senil y que también se ha denominado como parálisis general progresiva. Básicamente es un cuadro donde los pacientes entran en procesos de demencia y esa es la forma final en la que van a morir. ¿De acuerdo?
Veamos, aquí están imágenes de sífilis tardía. Miren este goma a nivel de la piel. Ya empezó el fenómeno destructivo. Miren cómo ha comprometido acá. Todo esto es sifilítico. Miren cómo ha comprometido. Esto es a nivel del sistema nervioso central. Hay lesiones que una vez que se estudia la serología del paciente y los antecedentes epidemiológicos, estas lesiones que se están viendo en estos cortes de tomografía corresponden a lesiones, la verdad, muy complicadas, típicas de un proceso sifilítico y que van a desencadenar más tarde en demencia senil. ¿De acuerdo? O miren este otro tipo de lesiones, cómo terminan destruyendo, recuerdan, paladar, región nasal, a nivel de la cavidad oral, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto es típico ya de una sífilis tardía como tal, hasta llegar a la demencia senil o la pérdida por completo de las facultades mentales, lo que lógicamente coloca esta enfermedad como una también de las más temibles cuando estamos hablando de este tipo de cuadros. Pero si hay algo triste, es la sífilis congénita. Quienes el día de mañana se especialicen en ginecología obstetricia o los pediatras del futuro de nuestro curso, del curso que está haciendo microbiología, o quienes hagan neonatología, van a observar a niños que nacen con los problemas de sífilis congénita a consecuencia de la infección en las mamás. Han visto los números en Bolivia y obviamente esto es terriblemente peligroso. De esta sífilis se va a producir después del primer trimestre de embarazo. Muy fácilmente se infecta después del primer trimestre el feto. Se comporta la enfermedad como si fuese secundarismo, ¿recuerdan? Esas pápulas y demás. Las lesiones son mucocutáneas, aparecen los condilomas planos también y hay destrucción ósea que se manifiesta típicamente. En la fotografía de un bebé con sífilis congénita y mucho líquido que abandona por las fosas nasales. Todas las fosas nasales están completamente destruidas. Hay procesos de osteocondritis, etcétera, que están dificultando esto. Usualmente no viven estos niños, pero a veces podemos observar que logran sobrevivir y obviamente ahí tienen ustedes. Después de 2 años de que el niño ha entrado con sífilis congénita, hay un daño del octavo par craneano, recuerdan ustedes, el vestíbulo coclear, hay lesiones cardiovasculares, aparecen estigmas de la enfermedad, deformación de la nariz, las tibias en sable, deformidad en el paladar, los dientes en sierra. Todos estos son signos de la enfermedad y son muy típicos de una sífilis. Ahí está. Miren los dientes cómo se destruyen y quedan en esa forma de sierra. Son los famosos dientes de Hutchinson, ¿de acuerdo? Aparece típicamente en el bebé una úlcera plantar. Esta es la planta del bebé y aparece una úlcera que si se toma la muestra, riquísima en treponemas. O miren cómo se han destruido los huesos, tanto así que las tibias, vean ustedes, parecen sables. Sacan una placa radiográfica y la tibia parece un verdadero sable. Eso es un proceso obviamente de osteolisis que se está dando por culpa del treponema y desde ya corresponde a lo que llamamos las tibias en sable. Destrucciones de paladar que se pueden dar en parte ósea, típicas también de un problema a consecuencia de treponema pálido. Nuestro diagnóstico va a ir por mirar a los treponemas en campo oscuro o por detectarlos a partir de pruebas serológicas. Ahora sí, escúchenme bien porque esto es clave. Primero, porque si yo deseo detectar por serología, tengo 2 opciones. Usar pruebas de tamizaje, que son pruebas inespecíficas porque no detectan el anticuerpo, detectan lo que se llama la reagina sifilítica. La reagina aparece no solo en la sífilis, aparece en otras enfermedades también. Pero ¿cuál es la ventaja? Que estas 2 pruebas, BDRL o RPR, ahora hay unas pruebas rápidas, recuerdan también, todas estas hacen una búsqueda y detección de que se haya levantado esa reagina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas pruebas son sencillísimas, muy económicas. Si yo quiero hacer un estudio en la Facultad de Medicina en todos los estudiantes, obviamente vamos a empezar con BDRL o RPR, porque son pruebas sencillísimas, muy económicas y vale la pena hacerlas porque son pruebas de tamizaje.
Y solo los que se resulten positivos o también se llaman reactivos con estas pruebas, solo ellos pasarían a las próximas pruebas, que estas ya son las pruebas específicas. ¿Por qué? Porque estas sí buscan al anticuerpo específico contra el treponema. ¿No? Esta otra buscaba la reagina, pregunta de parcial. Estas otras buscan el anticuerpo específico. ¿Qué pruebas son estas? El FTA-ABS, que es en otras palabras fluorescencia, prueba de fluorescencia. Y el MHTP, que es una microhemaglutinación para treponema pálido. Cualquiera de las dos. En Bolivia se hacen las dos, tanto el FTA-ABS, que es una prueba de inmunofluorescencia, como una prueba de microhemaglutinación, ¿de acuerdo? Y también se hace PDRL y también se hace PDR. Estas de acá buscan la reagina, estas buscan el anticuerpo, ¿de acuerdo? Este es el campo oscuro. Usamos la microscopía de campo oscuro y voy a mirar a través, ya sea del artificio que logro con los condensadores o los diafragmas de campo oscuro, voy a observar lo que me interesa. Aquí está. Van a ver ahora campo oscuro. Fíjense. Ahí están los treponemas. No todos son sífilis. El de arriba es treponema pallidum, refringens, fagedenis y dentícola. Miren qué igualitos son. Este es treponema pálido. Así los vemos en el campo oscuro. ¿Ven las espiras? ¿Vean? Ahora van a ver específicamente al treponema pallidum. Aquí está. Y aquí están. Fíjense. ¿Verdad? Espiroquetas. Y miren cómo se mueven típicamente. ¿De acuerdo? Así que con esta imagen ustedes jamás se van a olvidar de un campo oscuro y obviamente lo que significa ver a treponema pallidum en esta. También podemos hacer tinciones especiales, sí, los métodos que buscan generalmente impregnaciones argénticas, el método de Fontana Trivendó o el método de Levadite. Aquí están los treponemas, miren. Esto hacen los patólogos. Ojalá que colegas de nuestro curso, cuando se gradúen, puedan dedicarse también como especialidad a la patología, que es una especialidad hermosa. Esto ya es en cortes de cerebro, por ejemplo, o en cortes de médula o en cortes de otros órganos. Hemos visto que la enfermedad es sistémica, eventualmente con los métodos de Levaditi o de Fontana. Miren cómo se observan a los treponemas, ¿verdad? Este es un diagnóstico hecho por los patólogos, ya no es los bacteriólogos. El BDRL, recuerdan, el BDRL o RPR tienen falsos reactivos. En Chagas puede salir positivo, en toxoplasmosis, en lepra, en mononucleosis infecciosa, incluso en SIDA, tuberculosis, pacientes que son drogadictos, los pacientes que tienen colagenopatías o post-vacunación contra cualquier enfermedad, incluso en el embarazo se puede activar la reagina, ¿de acuerdo? Por eso es de que las pruebas BDRL, RPR son solo de tamizaje, nunca me dan el diagnóstico exacto, ¿listo? Si yo quiero llegar a un diagnóstico preciso, todos los que me salgan positivos en esta prueba o reactivos van a pasar a las pruebas ya, lógicamente, de confirmación, que son las que buscan anticuerpos. Aquí está otra vez, estamos viendo el famoso BDRL, una prueba reactiva, una prueba no reactiva. Si utilizamos la ayuda del microscopio, miren cómo se forman los flóculos, son pruebas de floculación. Este es positivo o reactivo y esto es negativo o no reactivo. Aquí están viendo los flóculos también. ¿Listo? Hasta aquí, entonces, BDRL, RPR o cualquier prueba rápida solo está detectando reagina, o sea, alta sensibilidad, agarra a todos, pero no discrimina si es sífilis, si es toxoplasmosis, si está embarazada, si es Chagas, porque hemos visto que pueden dar positivas, falsas positivas, ¿no es cierto? Ahora, todos los que han salido en estas pruebas, positivos o reactivos, van a avanzar a las pruebas ya que buscan los anticuerpos específicos. Hemos dicho cuáles. MHTP, la microhemaglutinación para treponema pallidum. Esta ya detecta específicamente el anticuerpo. Y mejor aún, el FTA-ABS, que es la inmunofluorescencia que se practica en varios laboratorios de Bolivia y obviamente en La Paz también el INLAS hace
todas estas pruebas en su laboratorio de inmunología o serología, y ahí entonces ustedes pueden ver la confirmación de si esto es sífilis o no. ¿Tenía BDRL-RPR reactivo? Puede ser sífilis. Ese suero de ese paciente lo pasamos a los anticuerpos específicos, sea el MHTP que vimos en la lámina pasada, o mejor aún, el FTABS, que es muchísimo más sensible, es una prueba con la que se ha trabajado mucho mejor y nos da esto. Miren, son inmunofluorescencias positivas. No estamos viendo los treponemas del paciente, no. Estamos viendo una cepa que se llama la cepa Nichols o la cepa Reiter. Esto está improntado en unas láminas. Lo que estamos viendo son los anticuerpos del paciente. Los anticuerpos se pegan a estos treponemas, reaccionan antígeno-anticuerpo, activan el fluorocromo y cuando vemos al microscopio de inmunofluorescencia observamos estas imágenes tan bonitas que obviamente están marcando la inmunofluorescencia positiva y nos está diciendo que evidentemente este paciente, sobre todo y dependiendo de los títulos, estaría infectado realmente con treponema pallidum porque estamos ahora mirando los anticuerpos que ha desarrollado contra esta enfermedad. ¿De acuerdo? El tratamiento, penicilina, doctoras y doctores. La penicilina sigue siendo la droga de elección. Hoy por hoy, a la fecha, no se ha encontrado en el mundo cepas de treponema pallidum, ni siquiera hablaremos de cepas porque hemos visto que no hay cultivos, directamente la enfermedad o pacientes con sífilis en los cuales no haya funcionado el tratamiento. Así que entonces el tratamiento sigue siendo la penicilina, obviamente de depósito, la benzatínica, la G-benzatínica. No se fijen mucho en las dosificaciones, esto lo tienen que aprender ustedes más adelante en las asignaturas clínicas. Por ahora te tienen que llevar el concepto de microbiología, que la penicilina es excelente. Sobre todo estamos hablando la penicilina de depósito o la benzatínica, que es lo mismo. Pacientes alérgicos a la penicilina, eritromicina, ¿de acuerdo? O tetraciclinas. Listo, ya está nuestro tratamiento. De elección, la penicilina G-benzatínica. Y vean ustedes, si ahora comparamos nuestra tablita anterior con el tratamiento, si se empieza el tratamiento antibiótico, miren cómo se va cayendo el BDRL, ¿verdad? Cae el BDRL. Lo que no va a caer es el FTABS, los anticuerpos fluorescentes. El BDRL que miraba la reagina sí va a empezar a declinar, pero los anticuerpos nos van a acompañar toda la vida. Así estuviéramos curados de nuestra sífilis. Nuestra reacción, nuestros anticuerpos van a prácticamente quedarse en lo que se llama una cicatriz de tipo serológico. ¿Listo? Pero la penicilina sigue siendo la opción ideal, es perfecta, realmente logra resultados espectaculares y cuando nuestros pacientes son alérgicos, hemos dicho que podemos ir por la eritromicina o las tetraciclinas. Estas fotos que están viendo, no me gusta mostrarlas porque corresponden de la izquierda arriba a un experimento que se hizo en los Estados Unidos, el experimento de Tuskegee, donde se utilizó a un grupo de población afroamericana a quienes algunos estaban infectados con sífilis, a otros se los diagnosticó y a todos se los estudió en conjunto y teniendo la penicilina para resolver los casos, prefirieron no usar la penicilina, les daban placebos para estudiar la evolución de la enfermedad. Horrorosamente permitieron que un grupo grande de pacientes afroamericanos en el sur de los Estados Unidos, en el pueblo de Tuskegee, evolucionaran hasta las formas terciarias, nada más que por estudiar la historia natural de la enfermedad. Algo que obviamente hoy por hoy es totalmente execrable. No podemos aceptar el experimentar con seres humanos. Y lamentablemente, y por si fuera poco, años más tarde, nuevamente, esta vez una misión médica norteamericana, junto a algunos médicos guatemaltecos en Guatemala, repitieron el mismo experimento con población indígena guatemalteca, a la que la infectaron en algunos casos, en otros ya estaban infectados, y los dejaron evolucionar hasta la última etapa de la sífilis, teniendo la penicilina para
para tratar la enfermedad. Horrorosamente experimentaron con ellos y los dejaron evolucionar, hombres y mujeres, hasta la última etapa de la enfermedad y obviamente murieron con sífilis. La respuesta en todos estos casos fue que había que hacer experimentos para conocer mejor la enfermedad. Eso, discúlpenme, queridas doctoras y doctores, es algo que no puede hacer un médico jamás, ni siquiera un biólogo, porque eso es atentar teniendo el medicamento contra una enfermedad. ¿De acuerdo? Perfecto. Para que vean ustedes entonces cómo esta enfermedad siempre nos ha marcado y todavía lo sigue haciendo. Es una enfermedad con la que ustedes se van a tener que enfrentar y pues creemos que con este enfoque ustedes van a hacer las cosas como debe ser. Sabemos que son excelentes profesionales en camino y de eso estamos muy orgullosos. Muchas gracias, doctoras y doctores. Ha sido un gusto el poder conversar el día de hoy a propósito de Treponema pallidum y la sífilis. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.